Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Y por eso damos la honra y la gloria a nuestro Dios que nos permite llegar a este día para tener nuestro estudio bíblico, un estudio hermoso, ¿verdad? Vamos a ver los fundamentos de la bendición, los fundamentos de la exaltación, y son fundamentos que, ¿verdad?, son la, la prioridad en nuestras vidas, así como lo fue y lo es hoy en día en Israel, todavía lo sigue siendo para nosotros. Pero antes de seguir adelante, estimados hermanos, quiero mandarles un saludo a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas en Cristo, familiares, amigos, ¿verdad?, que nos sintonizan en esta hora. Quiero decirle que les amamos, les apreciamos. Estamos orando por cada una de las familias de la iglesia. Los llevamos en oración para que Dios los guarde, los cuide, ¿verdad?, y permanezcamos en ese vínculo de la fe. Amén. Así que un saludo a todos, ¿verdad? Con el deseo de un día invitarlos a un café. Pero ya vendrá ese día donde nos sentaremos a tomar un café, y si es con donas, pues saldrá mucho que mejor. O si es con pan, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ello. La pastora se ríe porque dice que siempre estoy pensando en los sweet, ¿verdad? Es que es tan rico el café cuando va acompañado de pan. Así, ¿verdad? Esta tarde la palabra de Dios es rica, es deliciosa, acompañada con el Espíritu, acompañada con el buen ánimo, la buena voluntad de aprender de ella. Vamos a leer la porción bíblica que está vamos a comenzar con Deuteronomios capítulo 28, verso 1 y 2. Vamos a leer ese texto, va a ser la base de nuestra enseñanza. Comenzaremos en el Antiguo Testamento y terminaremos en el Nuevo Testamento. No es tan largo, ¿verdad? Son unos cuantos versos, pero para que usted los apunte, tome notas y repase. Y yo sé que el Espíritu Santo, cuando una persona toma notas y vuelve a buscar de Dios, Dios le da a través de su Espíritu con mayor entendimiento en su propia sabiduría de usted, entiende las cosas de Dios y es bendecido. Amén. Deuteronomios capítulo 28, verso 1, si lo tienen cada uno de ustedes. Yo lo voy a leer y usted lo sigue con su vista. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienzan las bendiciones. Antes de comenzar, vamos a orar, a pedirle a Dios que nos dé el entendimiento para entender el mensaje de esta noche. Bendito Dios, en esta hora, Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es santa, y en ella contiene la sabiduría, en ella contiene la bendición, la exaltación. En ella están, oh Dios, por tu palabra, Señor, descansa la sabiduría del hombre, la sabiduría de los sabios y la sabiduría de todo ser humano. Oh mi Dios, porque tu palabra es sabia, es verdadera, Señor. Alúmbranos, alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestra mente, alumbra nuestro corazón, y que podamos entender tu palabra, oh Dios, y ponerla por obra y recibir todas las exaltaciones y bendiciones tuyas. Te damos gracias, Señor, y te pido que nos bendigas, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya leímos la palabra de Dios. Pueden tomar su lugar, ¿verdad? Si tienen café, pues pónganlo a un lado, ¿verdad? Así que lo disfruten y podamos entender la palabra. Hubo una parábola que el Señor Jesús nos dice en Mateo 21, 28. Él les dice esta expresión. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Le dijo: hijo, ve
hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. ¿Verdad? Fue sincero, le dijo, no quiero. Dice, pero yendo por el camino, se arrepintió y fue. Viniendo, respondiendo, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Dice, acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. La pregunta que el Señor les hace a sus discípulos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las ramera van delante de vosotros al reino de los cielos. Amén. Dios con esta parábola da a entender a sus discípulos que la obediencia es mejor que las muchas palabras y que las falsas promesas. Pero el primero le dijo, ve a mi viña a trabajar hoy. Él dijo, no quiero, pero yendo, ¿verdad? El padre no lo obligó, le dijo, está bien, no quiere, no vayas. El segundo le dijo, ve hoy a mi viña a trabajar. Y él le dijo, oh, sí, yo voy porque te amo, porque te quiero, porque tú sabes, Señor, de que yo estoy dispuesto, ¿verdad? Y tantas promesas, y se fue, pero no fue. Pero el primero dice que yendo por el camino se arrepintió y fue. El Señor les pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El primero. Amén. Y vamos a hablar en esta tarde de eso. Vamos a hablar, vamos a mirar en las Escrituras la obediencia, ¿verdad? La obediencia que es hacia Dios. Como dije al principio, es obediencia que nos da la bendición, que nos da exaltación. La obediencia es el fundamento de toda bendición, ¿verdad? Y en toda, podríamos decir, en toda empresa, en toda compañía, ¿verdad? En toda institución, si no hay obediencia, no hay, ¿verdad? Esa prosperidad. En su trabajo, en su compañía, en el lugar de trabajo, tenemos que obedecer a lo que nos ponen a hacer. De otra manera no estaríamos ahí. Nos despiden y la compañía no tendría éxito. Pero tiene éxito y ¿verdad? Y avanza porque los que están ahí trabajan en obediencia. En el ejército de los Estados Unidos o en cualquier ejército, si los soldados no ponen de la obediencia, pues nunca se haría un ejército. Pero la obediencia de los militares es lo que hace fuerte, ¿verdad? El ejército del país. Todo descarga en la obediencia. Dios le dijo a su pueblo en lo que acabamos de leer. Dice, si aconteciere, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones. Si guardares, en otras palabras, guardar es obedecer. Si pusieres por obra, si hicieres, si atendieres, dice, Dios te exaltará sobre todas las naciones. Dios no miente, Dios es real, Dios es verdadero, ¿verdad? Y Dios lo que dice lo cumple, ¿verdad? Entonces, el mensaje está, la enseñanza es poner por obra los mandamientos, es obedecer, a ser obediente, ¿verdad? Traerá exaltación, traerá bendición a lo que emprendemos, a lo que hacemos, a nuestra familia, a todo lo que hagamos. La obediencia a Dios, ¿verdad? Esa es la enseñanza. Eso el Señor dijo, si obedecieres, si atendieres mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, mis ordenanzas que yo te doy. En el capítulo 28 comienza a decir todo el sinnúmero de bendiciones que vendrían a nuestra vida. Fíjese, a Josué, en Josué 1:7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios vuelve y le dice a Josué, ¿verdad?
En cortas palabras, sé obediente a mis mandamientos, a mis preceptos. Dios le dice conforme a lo que te enseñó mi siervo Moisés. Sé obediente, porque la obediencia te dará bendición y todo lo que emprendas va a prosperar. Vas a ser bendecido en todo lo que hagas, porque tú eres una persona obediente. Oh, aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios. Amén. La base de la prosperidad está en la obediencia. La obediencia es algo, ¿verdad? A veces tan difícil, pero es tan necesaria, porque nos hemos dado cuenta, estimados hermanos, que en la obediencia está la bendición. Amén. En la obediencia está la prosperidad. En la obediencia está la unidad. En la obediencia está la fortaleza. En dos matrimonios que se obedecen, hay una fortaleza, hay una bendición. Pero cuando uno no obedece, ¿qué es lo que pasa? Hay destrucción. En una familia de hijos obedientes, ¿verdad? Hay bastante honra, hay exaltación, hay admiración de la gente. Qué hermosos niños, qué educados son tus hijos, ¿verdad? Hay admiración. En la obediencia está la bendición. Somos seres humanos, pero Dios, a través de este pensamiento que nos da de ser obedientes, es no pensamiento, sino mandamiento que ponemos por obra, nos da tremenda bendición. Amén. Josué le dijo: todo te irá bien cuando obedezcas, cuando harás prosperar tu camino si obedeces, si eres obediente a la palabra de Dios. Vamos clarificando un poco mejor a lo que estamos hablando. Primera de Samuel 15:22 dice: esto le dijo Samuel a Saúl. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí está este consejo o este ejemplo bíblico que pasó entre Saúl, ¿verdad? Nos deja bien claro el pensamiento de Dios, el valor que Dios le da a la obediencia. Dios le dijo a Saúl: ve y destruye a Amalek. Amalek era enemigo del pueblo de Israel. Y le dijo: destruye todo, animales, vacas, hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, todo. Dios había jurado que iba a raer de la tierra Amalek. Y cuando ya Israel estaba posesionado, como integrado como país, como fortaleza, envió a Saúl con todo su ejército. Pero todos los lectores de la palabra de Dios que hemos leído, vemos de que Saúl perdonó a los bueyes gordos, a las ovejas gordas, ¿verdad? A los ricos, al rey, lo mismo lo perdonó, ¿verdad? Y él tuvo una buena excusa y dijo: no, todo esto es para sacrificio a Dios, ¿verdad? Cuando Dios no le dijo: ve, búscame becerros gordos, ovejas gordas, Dios le dijo que vaya y destruya. Pero él se equivocó. Pero vemos cómo Dios, en vez de agradecerle o exaltarlo, ¿verdad?, le da la sentencia, ¿verdad? Porque más adelante vemos donde Samuel le dice: si él hubiera obedecido, hubiera confirmado su reino, pero por la desobediencia su reino le fue quitado. Amén. Y vemos el grande mal que nos trae la desobediencia a las cosas de Dios, ¿verdad? Vamos a ir entrando y profundizando hasta llegar al Nuevo Testamento, para que nos demos cuenta que la obediencia no es nada más para los que fueron en el Antiguo Testamento, sino que también para nosotros es la base, es el fundamento de toda la bendición. Amén. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas. Se complace Dios en los buenos regalos, en las buenas promesas, ¿verdad? No, Dios se complace en que se le obedezca. Un ejemplo: si usted y yo tenemos un hijo desobediente en la familia, que no obedece, que le llamamos la atención, que le decimos que eso está mal, que no va a la escuela, que roba, que hace tantas cosas,
¿verdad? Un hijo desobediente, ¿verdad? Pero no es malo, no es mal hablado, no, es un hijo dulce, es un hijo de que llega y le da su beso, le da su abrazo, pero ese hijo nunca hace lo que usted le dice. Pero en el día del padre le trae el mejor regalo, el día de la madre le trae su mejor regalo, a sus hermanos, a sus hermanas. Él es buena persona, pero está lleno de tiques, ¿ven? Porque se pasa la luz roja, ¿verdad? Se pasa los altos, no respeta las leyes de tráfico. ¿Ven? No respeta a grande, no respeta a nadie. Él hace y deshace, pero no es grosero, él es buena persona. Pero usted recibe su buen regalo, el día de su cumpleaños, su abrazo, su beso, y le dice: papá, te quiero, oh, tú eres el padre excelente, y lo exalta. Y es una miel. Se complace usted en que le dé buenos regalos y que, ¿verdad? Si me pregunta a mí no me complace. No me complace de que sea dulce, que sea amoroso. Me va a complacer si es obediente, ¿verdad? Si es sujeto, si es ordenado, porque ahí está el éxito, ahí está la bendición, en la obediencia. Que obedece a sus patrones, que obedece a sus padres, que obedece a sus semejantes, que obedece las leyes. Amén. Por eso, hermanos, el desobediente vive una vida de desgracia, una vida de deudas, una vida, ¿verdad?, triste, una vida humillante, porque no tiene esa capacidad. Yo digo, bueno, es la soberbia, ¿verdad?, que es más alto que la sabiduría. Es arrogante porque no quiere someterse a obedecer a sus padres, obedecer a su esposo, obedecer, ¿verdad?, a los preceptos bíblicos. Cuando nos sometemos a la obediencia, hay una tremenda bendición. Este ejemplo yo creo que todos lo entendemos. Ahora lo aplicaremos a nuestras vidas. ¿Qué tanto obedecemos a Dios? ¿Qué tanto de los preceptos bíblicos, de la palabra de Dios, lo obedecemos? Amén. Porque en la obediencia está la grande bendición. Miren lo que hizo nuestro Dios. Miren lo que hizo Jesús en Hebreos 5, 8, 9. Dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo dice de una manera humana, aprendió, pero que a Dios no aprende, Dios enseña. Pero lo pone, ¿verdad? Lo dice como hijo, para que se hace la comparación, para invitarnos usted y a mí también que aprendamos la obediencia, esa obediencia de Dios. Dice el 9: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser el autor de eterna salvación, pero no de los desobedientes, de los que obedecen a la palabra de Dios. Qué hermoso es obedecer, ¿verdad? Qué hermoso es sujetarse, obedecer al precepto bíblico. Y aquí quiero hacer un alto. Amén. Y quiero hacer una pequeña pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué tanto somos obedientes a la palabra de Dios? ¿Obedecemos a Dios? Fíjese, esto tiene algo similar, y usted dirá: el pastor se va a parar a subir el cuello. No. Cuando trabajaba en la empresa, ¿verdad? Mi patrón me dijo estas cosas, ¿verdad? Me dijo: de ti no me tengo que preocupar si estoy o no estoy, porque tú sé que haces el trabajo, esté o no esté. A otros tengo que estar para que hagan el trabajo. Así que si me ves pasar por arriba, ¿verdad? Porque arriba de mi cabeza estaba el corredor donde estaba su oficina, y siempre estaba mirando por la ventana, ¿verdad? Y siempre lo miraba, y él pensó de decir: no, pues Ramírez está pensando que lo estoy mirando. No, él vino y me explicó: no es por ti, porque yo sé que esté o no esté, las veces que he salido de vacaciones, sacas el trabajo a su tiempo, contigo no es el pleito. Amén. Le pregunto a usted, ¿verdad? Cuando tenemos un jefe que nos está mirando, a veces, ¿qué hacemos?
Pero cuando estamos solos, no hacemos, porque nos confiamos. Pero como hijos de Dios, debemos saber de que Dios no nos ve a través de los ojos humanos. Dios nos ve, sea donde estemos, donde nos escondamos. Dios conoce nuestro corazón. Amén. Y conoce sus intenciones. Por eso le pregunto, ¿qué tanto obedecemos a Dios? Como hijos de Dios necesitamos, ya sabemos los preceptos, los mandamientos bíblicos que Dios nos pide, que Dios nos anima a obedecer. Entonces, debemos estar conscientes si obedecemos a Dios o desobedecemos. Fíjense, hay mucha gente que obedece, que tiene una tremenda obediencia a los mandamientos de hombre. No son mandamientos bíblicos, pero se crió en cierta iglesia, en cierta religión, en cierta secta, y son fieles a los mandamientos de hombres, pero infieles a los mandamientos de Dios. Amén. Hay cristianos, sabemos cristianos que obedecemos a las costumbres, como en el tiempo de Jesús. Los fariseos, los saduceos, ellos ponían por obra las costumbres de los ancianos, pero dejaban el mandamiento. Mandaban matar, mandaban fusilar, mandaban robar, hacían todo escondidas, cuando había un mandamiento que decía que no levantaras arma escondida en contra de tu hermano, ¿verdad? Al mismo Señor Jesús lo mandaron agarraron a Judas para que fuera el que los llevase a Jesús. Ellos lo conocían, ellos sabían quién era Jesús, pero buscaron un chivo expiatorio y fue Judas. Amén. Y en oculto llevaron su plan macabro para agarrar al Señor. Esta gente obedecía más a las costumbres, ¿verdad? A las tradiciones que al verdadero mandamiento. Y eso nos puede suceder hoy en día. Podemos estar obedeciendo a las costumbres paganas, a las costumbres, a las tradiciones de este mundo. Podemos estar obedeciendo a los mandamientos de hombre. Por eso es menester que leas la palabra de Dios. Yo como pastor, aunque te pueda decir, obedece esto, pero si no tiene un fundamento bíblico, no tienes que. Porque todo el mandamiento es bíblico y tiene un propósito de salvación. Amén. Entonces, debemos estar pendientes a estas cosas. A veces a que obedecemos a ideas religiosas, a credos religiosos, pero desatendemos al mandamiento que es la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, estimados hermanos, a qué estamos obedeciendo, porque tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Fíjese, dice en 2 de Corintios 10:5. Esto está bueno. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando el argumento, derribando la altivez, la habladuría, las palabrerías, las historias, ¿verdad? Todo eso lo vamos a derribar, la altivez y todo lo que se levanta, ¿verdad? Los pensamientos, los sentimientos que se levantan, que creemos que estamos agradando a Dios, los vamos a llevar a la obediencia a Cristo. Lo vamos a canalizar. Yo creo, yo pienso, no, voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Voy a ver lo que dice la Biblia, voy a leer, voy a asesorarme que si estoy en la perfecta voluntad de la palabra de Dios. Que lo llevemos todo a la obediencia a Cristo. Amén. Pero hay veces que, fíjese, un ejemplo. Lo que le dice a Samuel, a Saúl: Dios no se agrada de los sacrificios, ni en la grosura de los carneros. Dios se agrada en que se le obedezca. Dios no se agrada a que usted sea obediente a las costumbres religiosas, a que usted sea bien fiel al mandamiento de hombres,
o a los pensamientos de su pastor que no son bíblicos. Dios se agrada a que se obedezca la palabra de Dios. Un ejemplo en mi vida. Puedo yo ser un pastor sacrificado, amén, que voy a los hospitales, que hago aquí, que hago limosnas, bueno, que soy como el pulpo para todos lados, pero yo hago lo que pienso, ¿verdad? Predico lo que yo pienso, lo que creo, ¿verdad? Opino, le doy mi opinión, hago lo que quiero, me voy por mis sentimientos, me voy por mi experiencia de servir a Dios, ¿verdad? Pero dejo el mandamiento. Dios no quiere que sea un pastor sacrificado, no, ¿verdad? Puedo ser el pastor sacrificado y puede ser, ¿verdad? Una carpeta y que todos pasen por arriba de mí, o puedo ser como una bolsa de basura que va en el bote, humilde, pero Dios no le agrada si estoy haciendo lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo opino, ¿verdad? Con la iglesia, con la congregación. Muchos de mis errores, ¿verdad?, han sido porque he dejado el mandamiento, pero cuando me he dado cuenta, vuelvo a apoyarme y a fortalecerme en Dios, porque soy humano. Amén. También el servir a Dios, hay veces que nos movemos, actuamos no conforme al mandamiento. Acuérdese que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Nuestro movimiento, nuestra actitud, nuestro comportamiento, todo está basado en el mandamiento. Cuando lo obedecemos, hay una tremenda bendición. Hay bendición dentro de los hogares. El esposo tiene el respeto a su esposa, tiene misericordia, tiene bondad, porque la palabra de Dios dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Te está dando el ejemplo, así como Cristo amó la iglesia, ama a tu mujer. Pero dice la tradición, ¿verdad? Que no des tu brazo a torcer, dice el dicho, que no te vean llorar, porque los hombres no deben llorar, ¿verdad? Ni muy, ni tan, dice el dicho. O sea, no te des todo. No, el mandamiento, los dichos salen sobrando. Aquí es el mandamiento. Mujer, ¿verdad? Dice que respeta a tu marido, honra a tu marido. Hijos, sed obedientes a vuestros padres. Todo esto, la obediencia de todos estos mandamientos fortalecen el vínculo familiar. Tener miembros obedientes fortalece la iglesia. En la alabanza y en la adoración, teniendo músicos obedientes, amén, hay una tremenda bendición, porque en la obediencia está la bendición. Amén. Se imagina que los músicos no se pongan de acuerdo, no, que si tú quieres siempre cantar esto, ¿verdad? Que el pastor con el copastor nunca se pongan de acuerdo y cada quien estire por su lado, se va a romper. Pero la obediencia, todo en el plan divino de Dios, en el propósito divino de salvación, de alcanzar la vida eterna, cuando está en ese propósito, nos sometemos a la obediencia, hay una tremenda bendición. Hoy hay familias que sufren, ¿verdad?, todos estos problemas y dificultades, ¿verdad? El desvarío, el dolor, la tristeza, todo está porque no hay obediencia a la palabra de Dios. Cuando un esposo es obediente a la palabra de Dios, es un esposo maravilloso, porque todo se basa en Dios. Cuando una mujer es obediente a la palabra de Dios, dice a Proverbios 21, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Pero en el mundo cristiano todas las mujeres se creen virtuosas y son tan desobedientes, ¿verdad? Pero si le preguntan a su marido, ¿en verdad su mujer es virtuosa? Van a decir, no, hombre, hablemos de otra cosa, hermano. No quiero meter en detalles. Yo me he dado cuenta que todas las mujeres proclaman ser virtuosas. Y a veces hasta me siento mal, digo, bueno, yo aquí nomás soy el que estoy mal. Amén. Pero mujer virtuosa es la obediencia. Esa mujer que es obediente a la palabra de Dios. Aunque su marido es, disculpen la expresión, así medio soncito, pero ella lo levanta porque lo respeta, porque le da su lugar.
porque es obediente a la palabra de Dios, porque sabe que Él es la cabeza, que por es el canal de la unción, es el canal de la bendición, aunque seas catedrática, aunque seas presidenta, gobernadora, que ocupes, no importa, y tu marido no tenga ningún título, pero si dentro de tu corazón, ¿verdad?, obedeces a Dios y reconoces que Él es el canal de la bendición, porque Dios lo dijo. Amén. No es que haya machismo, Dios lo dijo, que Él es la cabeza, es el canal de la bendición, es el canal de la oración, es el canal de la prosperidad. Esa mujer, ¿verdad?, es una mujer virtuosa cuando obedece a la palabra de Dios. Un hombre cuando es obediente a la palabra de Dios es una bendición. Un hijo cuando es obediente a la palabra de Dios es una bendición. Un creyente cuando es obediente a la palabra de Dios, estimados hermanos, es una bendición. Cuando me dice pastor, me voy, pero cuando es obediente nos sentamos, escudriñamos la palabra de Dios, llegamos a un acuerdo porque los dos estamos de acuerdo de que vamos siguiendo como viendo al invisible. Problemas, dificultades hay en la congregación, hay sinsabores, pero cuando nos sujetamos a la obediencia es otra cosa. Amén. Dice el Salmo 19:7. Fíjese lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos justos. Dice: tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En guardar quiere decir en el obedecer los mandamientos hay grande bendición, hay grande galardón, hay grande felicidad, hay grande exaltación, como le dijo el pueblo, le dijo Dios a Israel: si me obedeces, los pones por obras, te exaltaré sobre todas las naciones. Hay veces que lo que emprendemos no prosperamos porque somos desobedientes, no al pastor, sino a la palabra de Dios. Sé obediente, lee lo que Dios demanda y pide de ti, y vas a ver cómo Dios te va a prosperar. Deja el mandamiento de hombres, deja el pensamiento religioso, deja tu yo, deja tu experiencia, deja tu sabiduría. Exalta a Dios obedeciendo, porque Dios no le agradan los sacrificios, Dios no le agradan los regalos, Dios no le agrada. Dios lo que le agrada es que se le obedezca. Vamos a llevar todo pensamiento que se levanta, ¿verdad?, todo sentimiento que nos estorba, todo argumento de la gente, lo vamos a derribar y vamos a canalizar a la obediencia a Cristo. Y va a ver, amén. Oiga, que hermano, ok, vamos a ver que la palabra de Dios, todo lo que diga, no, lo canalizo a la obediencia. Amén. Un día alguien me dijo que estaba mal, y yo le dije: bueno, si estoy mal, está bien, pero vamos a obedecer, y en tu obediencia Dios nos dará la bendición y me dará el entendimiento para poder entender de que estoy mal, pero por favor solamente ayúdame en esta parte. Amén. Porque en la obediencia Dios alumbra, Dios ilumina. Si un cónyuge obedece a Dios, le alumbrará y alcanzará, ¿verdad?, a su cónyuge, y habrá una tremenda bendición. La obediencia es el fundamento de la prosperidad, de la bendición, de la exaltación de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo experimentamos, de que sin la obediencia no prosperamos ni en nuestros trabajos, no prosperamos ni en la iglesia, no prosperamos, ¿verdad?, ni cortando yardas con nuestro patrón, nos va a despedir. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Ahora, en la iglesia, ¿prosperaremos si somos desobedientes? ¿Habrá bendición si somos desobedientes? No. Queremos esa bendición que no añade tristeza. Queremos esa paz que no añade, ¿verdad?, estrés.
queremos lo grandioso de Dios. Y en esta noche, ¿verdad? Ya para terminar, solo quiero despedirle a Dios y orar por usted y por mí, que Dios nos ayude a canalizar, a llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Qué hermoso es tener hijos obedientes. Para mí es algo maravilloso tener hermanos en Cristo, colaboradores obedientes. Amén. Yo creo que también para la pastora ha de ser una bendición tener un esposo obediente. Pero si soy desobediente, ¿verdad? Que lo coma el cucuy. Pero damos gracias a Dios que hemos entendido. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios, yo te pido por mis hermanos, por mis hermanas que estamos, oh Dios, conectados en tu espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a poder obedecer tu palabra, tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos. Danos entendimiento y danos fuerza, oh Dios, danos fe, danos esperanza para ponerlos por obra. Porque necesitamos tu bendición, esa bendición que no añade tristeza, esa bendición que exalta sobre todas las cosas, porque estamos, Señor, necesitados de ti. Y una de las razones, oh Dios, que nos recibimos por nuestra desobediencia. Pero en este día, tu siervo, tu iglesia, tu pueblo, mis hermanos, oh Dios, nos rendimos a ti y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes para poder obedecerte. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Amén, amén. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo el domingo a las 12 del mediodía en nuestro servicio ¿verdad? Dominical. Gracias a cada uno de mis hermanos que no se ha olvidado de su mayordomía. Sigo diciendo, porque la iglesia sigue viva, la iglesia sigue caminando. Solamente nos detenemos para predicar y estamos orando que ya, ¿verdad? Muy pronto tengamos buenas noticias. Estamos esperando, pero un día le voy a dar las buenas noticias. Amén. Y nos vamos a regocijar. Shalom, la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes.